Esta película inicia mostrándonos una poderosísima tormenta que deja a un robot varado en una isla, y cuando esta maquinola despierta hablando varios idiomas, no puede evitar asustar a los animales que estaban alrededor. Luego una fuerte ola está por caer, así que el robot copia los movimientos de un cangrejo para escapar, mostrándonos que se puede adaptar a cualquier situación. El robot comienza a reconocer el entorno, y en ese momento todos los animalitos alrededor se asustan porque no saben qué cosa es. Mientras la maquinola avanza, se escucha una voz automatizada decir que él se llama Russell 164 y que su única función es ayudar. Disculpa, ¿sabías que puedo ayudarte a comprar comestibles? De esta manera el robot recorre varios lugares e intenta ayudar a cualquier ser vivo, y luego de hacerlo deja el sello de su empresa. De igual forma los animales se comportan de una forma indiferente con la maquinola. Es por eso que él activa su modo de aprendizaje, y luego de pasar varios días escaneando su entorno, la maquinola aprende los idiomas de todos los animales de la isla. Gracias por su paciencia mientras descifraba su lenguaje. Soy Russell 7134, lista para mejorar sus vidas con mi cumplimiento multifase de tareas integrado. Ahora que se puede comunicar con los animales, la máquina se presenta ante todos diciéndoles que solamente fue programada para ayudar. Sin embargo, de igual forma los animales la quieren enviar con San Pedro por ser diferente. Entonces vemos que la máquina activa su sensor para regresar a su empresa, pero para su mala suerte justo le cae un rayo que lo apaga, y luego cuando vuelve en sí, se da cuenta que hay una gran cantidad de animales que se están llevando sus partes. Debido a eso, la máquina comienza a recuperar sus partes, pero su transmisor fue robado por un desgraciado mapache que no se la deja nada fácil. La máquina lo persigue hasta que llegan a la zona de un temible oso, que se enoja con el robot por haberlo molestado. Ya con el transmisor, la maquinola se da cuenta que el oso es un peligro, por lo que procede a huir. Sin embargo, en un momento resbala, y a punto de caer por el acantilado, se dio cuenta que aplastó a una gansa y a sus huevos. El robot analiza el escenario y se da cuenta que hay todavía un gansito con vida en un huevo, y cuando procede a analizarlo, se da cuenta que un zorro malnacido le acaba de hurtar el huevo. De esta forma el robot inicia una persecución para tener el gansito de vuelta, y cuando por fin logra acorralar al zorrito porque este se topó con un cuerpoespín, el robot procede a curar al zorro. Luego vemos que el huevito comienza a eclosionar, y como el gansito lo primero que ve es al robot, el pequeñuelo piensa que la maquinola es su mamá. La maquinola, que la llamaremos Ross, le dice que ya cumplió su tarea y le pega su sticker. Sin embargo, vemos que el gansito persigue a Ross con mucho cariño, y cuando el robot estaba activando su transmisor para mandar una señal y regresar a casa, vemos que el gansito rompe el artefacto, impidiendo que la máquina se comunique con su base. Como el gansito molesta a Ross, decide dejarlo con una familia de zarigüeyas, y cuando la mamá zarigüeya se da cuenta que el Patroclo tiene un apego emocional con el robot, la zarigüeya le explica a Ross que el gansito piensa que es su mamá y que debe hacerse responsable de él. El robot le dice que no es su trabajo y que tiene que regresar a su base principal, pero cuando la zarigüeya menciona que su tarea como mamá es ayudar al gansito, el sistema automático de Ross se activa y entiende que ahora tiene que ayudar al ganso, y la zarigüeña le explica que para ayudarlo debe enseñarle a comer, a nadar y a volar antes que cambie la estación. Entonces vemos que el robot le da de comer distintas cosas al gansito, pero no tiene éxito, y cuando el robot intenta hacerlo volar a la fuerza, el zorro que deambulaba por ahí se da cuenta de lo que sucede y de que Ross es muy buena onda al intentar criar al gansito. Así que el zorro, diciendo medias verdades, se aprovecha de la robot para darle consejos de cómo ser una buena madre para así sacar beneficio propio, por ejemplo obtener comida gratis. Tenemos que volver a hacer lo mismo. Todo lo que hacen los niños,
¿puedes comer? Sí. Y mientras el zorro conoce más al Patroclo, le va diciendo a la robot que este gansito es más baboso de lo común, así que no debería encariñarse tanto. Y cuando Ross comenta que lo cuida porque ella acabó con su familia en un accidente, el zorro le tapa los oídos al gansito y le dice que nunca debería mencionar eso. Horas más tarde Ross crea una casa y como ve que el gansito quiere apoyar y que debe portarse como una mamá, ella hace que el gansito colabore para que se siente importante. En un momento, Ross debe elegir el nombre del gansito y le quiere poner 001, pero el zorro le dice que ese nombre está mal porque de seguro le harán bullying, así que acuerdan que el nombre del gansito será Brillo. Luego el trío se va haciendo más unido al punto de que el zorrito le narra un cuento a Brillo para que duerma con el mensaje de que su mamá robot siempre lo amará. En ese momento Ross le pregunta al zorro cómo conoce lo que es el amor y el zorro al evitar la pregunta nos da a entender que él también fue un huérfano. Así pasaron los años y el gansito fue creciendo, pero como solo convivía con Ross actuaba como si fuera un robot, provocando que no podía ser amigos porque todos los animales le tenían miedo ya que era tan extraño como Ross, que aprendió a imitar a los animales del bosque, incluyendo al apestoso zorrillo. Más tarde Ross trata de hacer que Brillo aprenda a nadar, pero como él nunca tuvo aves cerca, nadaba como si se estuviera ahogando y de pronto Brillo se emociona al ver una bandada de gansos cerca y vemos que él era mucho más pequeño que los demás y aunque Brillo solo quería hacer amigos, estos infelices gansos le dicen que ya sabían que era el hijo del horrible monstruo robot, así que comienzan a molestarlo porque nadaba muy raro y lo golpean intentando ahogarlo, por lo que Ross corre a rescatarlo espantando a todos los gansos del lugar. Pero el peligro no había terminado porque un pez ataca a Brillo y Ross intenta salvarlo arrojándole todo tipo de cosas hasta que finalmente lo rescata lanzándole su propia mano robot. Y tras ver esta escena, los infelices gansos regresan para molestar a Brillo revelándole que Ross en realidad no era su madre, sino la robot que asesinó a toda su familia. Y al escucharlos el entristecido gansito se aleja y una vez a solas, el gansito le reclama a Ross por no haberle contado antes, diciéndole que debido a que asesinó a su familia nunca sería un ganso normal. Y mientras Ross intenta disculparse torpemente explicándole que todo fue un accidente, el furioso Brillo le dice que ella nunca iba a entenderlo porque en realidad no era su madre. No entiendes nada, tú no sientes nada. No eres mi mamá. Y tras escucharla, la afligida Ross va al lugar donde naufragó intentando encontrar su esencia y tras despertar a otro robot, le confiesa que desde que comenzó a ser mamá, aparte de razonar, comenzó a tener sentimientos por su hijo. Y como la robot no puede comprenderla, cree que está defectuosa y le entrega un transmisor para que regrese a la fábrica donde la repararían. Entonces la afligida Ross se encuentra con el zorro y le confiesa que planeaba volver a la fábrica y de pronto, ambos ven que una bandada de gansos emigraba porque el invierno ya estaba cerca, así que van con Brillo para convencerlo de aprender a volar, pero como el ganso seguía enojado, se niega diciéndoles que lo dejen en paz. Y como Ross sabía que la vida de Brillo corría peligro si no lograba volar, decide obligarlo a aprender, y resulta que no sería una tarea fácil porque aunque Ross lo entrena y Brillo pone de su parte, termina cayéndose una y otra vez. Así que el zorro y Ross consiguen que un halcón lo entrene y Brillo aprende a volar como él, dando giros y haciendo piruetas que los de su especie jamás hacían. Y al ver esto, uno de los líderes de la próxima migración le dice a Ross que era toda una guerrera porque logró hacer que su debilucho y pequeño hijo Brillo pueda volar, pero le advierte que Brillo debía entrenar muy duro durante la semana que quedaba antes de que la banda emigre. Y como Ross es consciente de las debilidades de Brillo, pasa toda la semana haciéndolo entrenar muy duro hasta que el gansito finalmente mejora su resistencia.
Vaya, es fabuloso, ¿no? Entonces llegó el día de emigrar y el líder recibe a Brillo diciéndole que a pesar del accidente que ocurrió con su familia, Ross le dio la oportunidad para salvarse. Y cuando llegó la hora de partir, Brillo se pone muy triste porque se enteró que Ross planeaba marcharse, pero como su orgullo pudo más, el fastidioso gansito no se despidió de Ross como debía y ella se quedó muy triste al ver a su pequeño Brillo alejándose de la isla. Tarea completada. Y poco después la penada de Ross finge estar bien frente al zorro que también disimula aparentando estar tranquilo, pero vemos que ambos se querían como si fueran una familia, y aunque finalmente el zorrito vence su orgullo y le pide que se quede, Ross le esquiva hablándole del amor incondicional que sentía por Brillo. Entonces ellos toman caminos diferentes y cuando llegue el invierno el zorro se esconde en su guarida al igual que lo hacen los otros animales del bosque, y como Ross ya había completado su misión, activa su transmisor pidiendo que la fábrica la rescate. Transmisor de regreso en 3, 2, 1. Mientras tanto, el mal tiempo hace que Brillo y la bandada aterricen en un invernadero, donde son atacados por unos robots iguales a Ross que hacen entrar en pánico a los gansos. Y como Brillo convivió con Ross, no tiene miedo, así que se convierte en el nuevo líder que utiliza todas las piruetas que aprendió del halcón para salvar a la bandada. Por su parte, Ross se despierta angustiada porque presiente que Brillo estaba en peligro y cuando descubre que el zorro dormía a su lado, ella le confiesa que apagó su transmisor porque decidió quedarse a averiguar si Brillo logró sobrevivir. Entonces el zorro le cuenta que ese era el invierno más frío de todos y al escucharlo Ross le pide que rescaten a los otros animales porque a pesar de que ninguno de los dos eran queridos en esa isla, no pueden abandonarlos dejándolos morir. Y luego ambos comienzan a trabajar juntos rescatando a varios animales que terminan siendo albergados en la guarida, y aunque Ross estaba quedando sin energía, no descansa hasta rescatar a todos. Pero cuando regresan a la guarida, el zorro y Ross descubren que todo era un caos porque había depredadores encerrados con sus presas y varias especies luchando entre sí. Y como Ross estaba muy débil, le pide a su amigo que los ayude y el zorrito les ordena a los animales rescatados que se detengan, honrando a la bonachona robot que decidió salvarlos, a pesar de que todos se pasaron la vida menospreciando a Brillo, burlándose de Ross, robándole sus piezas y escapando de ella. Y cuando la debilitada Ross les pide que hagan una tregua, los animales deciden honrar su sacrificio y aceptan convivir en paz. Entonces pasó el invierno y vemos que todos los animales lograron sobrevivir, y al ver que las aves regresaron, Ross corre buscando a Brillo, pero cuando ve que estaba feliz porque ya tenía varios amigos de su especie que lo querían porque lo salvó en el invernadero, Ross decide no acercarse por miedo a asustar a los otros gansos. Luego el zorro le dice a Brillo que Ross se quedó esperándolo y ahora estaría muy orgullosa de ver que sobrevivió, solo que cuando ambos la buscan no logran encontrarla, porque en ese momento llegó una nave de la fábrica de la que baja una robot malévola que quiere llevarse a Ross para estudiarla, porque era imposible que solo una robot de 6 que quedaron varados haya logrado sobrevivir, ya que la empresa encontraba fascinante que una robot se haya logrado comunicar con otras especies animales tan diferentes a ella. Y justo cuando Ross estaba por entrar a la nave, el zorro aparece diciéndole que Brillo tenía algo muy importante que decirle, y Ross le miente a la robot para irse, pero como la robot no se da por vencida, convoca refuerzos para que otros androides capturen a Ross. Mientras tanto, Ross y varios animales escapan del lugar y en eso Brillo por fin se encuentra con su mamá, a quien quiere decirle algo muy importante, pero es interrumpido por los androides que aparecen ordenándole a Ross que se vaya con ellos lejos de esa isla salvaje, y Ross les responde que no lo hará porque ella es una robot salvaje, y como los androides no se dan por vencidos, comienzan a atacar a los inocentes animales que luchan para defender a Ross, logrando derrotar y desmembrar a varios de ellos.
Y al ver que estos androides eran unos inútiles, la robot malévola los destruye provocando que la isla se incendie y luego ella misma se encarga de capturar a Ross y cuando se le está llevando, Brillo convence a su bandada de atacar la nave mientras que la robot malévola escanea a Ross intentando entender cómo funcionaban sus recuerdos, pero lo malo es que esto terminaría borrándole la memoria. Entonces los gansos rodean la nave y Brillo rompe una de las ventanas para rescatar a Ross, pero al llegar ve que es muy tarde porque ya la habían apagado y el angustiado Brillo le dice que aunque ella no tuvo la culpa de lo que pasó con su familia, valoraba mucho que haya intentado reparar lo que sucedió y por eso la amaba por ser su mamá. Y este sentimiento de amor hace que Ross logre encenderse y le dice a Brillo que también lo amaba y que ya era hora de volver a casa. Pero cuando están huyendo son atrapados por la robot malévola que quiere dispararles y Ross consigue atraparla mientras que la robot malévola la amenaza diciéndoles que los de la fábrica siempre volverían por ella hasta que logren atraparla. Y de pronto Ross ve que la nave estaba a punto de explotar, así que como Brillo no puede volar porque está malherido, lo protege guardándolo en su interior y se lanza a la isla de llamas, pero justo en ese momento los animales derriban un árbol con el que consiguen apagar el incendio y afortunadamente Ross termina cayendo en el agua con su pequeño hijo Brillo a salvo. Y al ver este acto heroico todos festejan que ella y Brillo lograron salvarse, pero al ver toda la destrucción de la isla, Ross recuerda que los androides volverían una y otra vez hasta capturarla, así que les dice a los animales que debe irse si quiere protegerlos, y aunque Brillo tiene mucho miedo porque sabe que le borrarán todos sus recuerdos, Ross lo tranquiliza diciéndole que no se preocupe porque tenía algo en su interior que siempre lograría recordarlo, tal como pasó cuando comenzó a hablarle en la nave. Y aunque los animales están dispuestos a luchar por ella, Ross les dice que tristemente debe irse para salvarlos, pero confiaba en que seguirán estando unidos como una verdadera familia. Entonces el zorro por fin le dice a Ross que le echaría de menos porque era su gran amiga, y los animales lo consuelan diciéndole que ellos darían compañía, y al ver esto la penada Ross lo abraza prometiéndoles que con el tiempo encontraría la manera de volver a casa. Y dicho esto, la nave regresa para llevársela a la fábrica, mientras que el pequeño Brillo vuela cerca para despedirla. Y luego de un tiempo, vemos que los animales lograron seguir viviendo en paz en el refugio de Ross, donde el buen zorro pasaba las noches contándoles historias sobre una isla donde los temerosos animales siempre estaban luchando entre ellos y escapando, hasta que llegó una valiente robot llamada Ross que les enseñó a vivir siendo amables entre ellos porque esa era la clave de todo. Y al final de la película vemos que Ross estaba trabajando en un invernadero donde el pequeño Brillo llegó sin saber si lo reconocería, y al verlo, Ross lo abraza demostrándole que su amor de madre nunca le permitió olvidarlo.